Bueno, Dios los bendiga y buenos días. Em, Ahí la cuestión para tratar de entender esto de los referéndums en Ucrania, hay que tener en cuenta ciertos factores que vienen desde mucho antes. Para empezar, la gente cree que los problemas que ha habido en Ucrania son relativamente recientes, o sea, empezando desde el 2022. Sin embargo, Ucrania lleva en decadencia desde hace varios años. Les explico, tras el golpe de estado en 2013, los habitantes de Donetsk y Lugansk, si lo estoy pronunciando correctamente, tuvieron problemas en lo que respecta a la administración del gobierno. Concretamente hubo problemas en los que se les negó el derecho al voto. También incluso hubo otros problemas relacionados a cosas más graves, o sea, ya estamos hablando de cuestiones económicas, incluso asesinatos por parte del gobierno a los ucranianos de Donetsk y Lugansk, e incluso llegaron a morir rusos. Si no me equivoco, el conflicto en la actualidad ya lleva más de 8 años y un saldo de más de 13.000 muertos. Eh, la cuestión en 2014 se había hecho un referéndum por parte de Donetsk y Lugansk, o sea, estos, por así decirlo, estados separatistas de Ucrania, para poder tener su propia independencia. El gobierno obviamente no lo aceptó y desde ya bastante tiempo le han estado pidiendo apoyo a Rusia. Otra cuestión también interesante que hay que tener en cuenta es de que en lo que respecta a la OTAN, había hecho un acuerdo de no expansión con la Unión Soviética en el año de 1990, si no me equivoco, y el acuerdo era que no se iban a expandir más hacia el este. Sin embargo, sabemos que eso no ocurrió y que tras la caída de la Unión Soviética se siguió expandiendo la OTAN. Y hay que tener en cuenta también algo bastante importante, que es que pese a lo que mucha gente creerá, los propios habitantes de Donetsk y Lugansk le habían pedido ayuda a Rusia ya desde hace bastante tiempo. Lo de la invasión fue algo relativamente reciente, pero los conflictos allí ya llevan bastante tiempo. Eh, bueno, perdón, me desvié. Entonces, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando se habla de la cuestión de la expansión de la OTAN, y es que, aparte de que rompe cierto acuerdo que tenía eh, Occidente, por así decirlo, mejor dicho, los países miembros de la OTAN con la Unión Soviética, eh, pues resulta que hay un acuerdo especial dentro de lo que respecta a la OTAN, desde que si un país que forma parte de la OTAN resulta agredido, todos los países miembros de la OTAN pueden, ¿cómo decirlo?, colaborar, por así decirlo, de forma militar contra, ¿cómo se llama?, el país agresor. Esencialmente la cuestión es, en este caso, es Rusia, antes era la Unión Soviética, en este caso es Rusia. Por lo cual, si Ucrania se hubiera anexionado a la OTAN, bueno, mejor dicho, si se hubiera unido a la OTAN, cualquier pretexto que tenía, ¿cómo decirlo?, eh, la OTAN para declararle la guerra a Rusia, incluso de hablar de una especie de invasión, pero ya durante el periodo de ya siendo Ucrania parte de la OTAN, podía provocar que
entre los países miembros de la OTAN y Rusia hubiera una guerra. También hay que tener en cuenta de que ese territorio separatista, bueno, esos territorios Donetsk y Lugansk, por parte de Ucrania tienen bastantes recursos naturales y que debido a eso no los han querido soltar. Y que los habitantes de Donetsk y Lugansk no están de acuerdo con ciertos términos en lo que respectaba a la Unión Europea, que ponía la Unión Europea eh, hacia la economía ucraniana. Y bueno, ya de ahí de inconvenientes, hay de la cuestión del el golpe de estado, la cuestión de que incluso llegaron a morir rusos en ese periodo de 8 años por parte de los conflictos que hubo entre, como decía, el gobierno de Ucrania y los separatistas de Donetsk y Lugansk. Eh, ya tomando este tipo de cosas en cuenta, eh, es por lo que resulta una especie de repetición, por así decirlo, tras la invasión rusa. El hecho de que a los habitantes de Donetsk y Lugansk se les permita hacer una especie de referéndum para poder formar parte de Rusia. Entonces no crean que esto del conflicto entre Rusia y Ucrania es algo pues tan reciente, sobre todo no es reciente en lo que respecta a los habitantes de Donetsk y Lugansk con respecto a, ¿cómo decirlo?, al gobierno de Ucrania. Y pues teniendo en cuenta esto y de entender que los habitantes de Donetsk y Lugansk, muchos de ellos son prorrusos o simplemente buscan independizarse de Ucrania ya desde hace bastante tiempo. Tomando en cuenta estos factores y también la cuestión de las sanciones, al menos la conclusión que yo saco es de que muy probablemente lo que fue la invasión por parte de Rusia a Ucrania se debió principalmente por miedo, porque sabían que se les podía poner todo la OTAN encima en caso de que Ucrania se uniera a la OTAN. También aquí hay que tener en cuenta otros problemas como por ejemplo haber roto los acuerdos de no expansión de 1990, también los tratados de Minsk de 2014, así como los asesinatos de rusos habitantes en Donetsk y Lugansk, eh, posterior al golpe de estado y los intentos de independencia de estos territorios. Ahorita lo que se está buscando mediante el referéndum, aunque algunos lo llaman un pseudo referéndum, es precisamente eso, que los habitantes voten a favor o en contra de anexionarse a Rusia. Pero créanme que si, ¿cómo se llama? Ese tipo de cosas están sucediendo, no es meramente la cuestión de, ¿cómo decirlo? De que haya sido una cuestión meramente territorial, no, hay demasiados intereses de por medio. Yo en lo particular, si bien, o sea, estoy molesto con las decisiones que tomó el gobierno ruso, eh, también, o sea, estoy molesto con lo que fue la administración del gobierno ucraniano. Recordemos que Ucrania era el país más pobre de Europa y lo sigue siendo desde mucho antes. Ya se andaba comentando esto desde el 2019 y había quejas de la corrupción en Ucrania desde, si no me equivoco, 2013. Pero bueno, los comentarios que yo llegué a escuchar de la corrupción, o sea, eran, ¿cómo decirlo? Eh, Más bien, llegué a leer
porque no fue tanto así como escuchar, sino llegué a leer, o sea, fueron del 2019. También hay otras polémicas que podremos tratar, como por ejemplo la acusación de lavado de dinero del hijo de Joe Biden en el 2020, lavando dinero en Ucrania, y también otros conflictos como pueden ser la cuestión de las sanciones, los problemas económicos que han generado los problemas, o sea, que ha tenido la OTAN. Y pues a final de cuentas también como comentarios personales, la verdad es que me parece hasta un tanto irónico eh, que Rusia utilizara básicamente maniobras muy similares a las que tomó la OTAN y particularmente el gobierno de Estados Unidos en Oriente Medio. De hecho, me recuerda bastante lo que pasó, por ejemplo, con Texas y más de la mitad del territorio de México, que era un territorio que realmente el gobierno mexicano no tenía mucho control. Se aprovecharon de esa situación los estadounidenses y terminaron propiciando la invasión para, ¿cómo decirlo?, anexionarse ese territorio, aunque hay que tener en cuenta que gran parte de los habitantes de esos territorios eran estadounidenses o personas que emigraron de Estados Unidos a esos territorios. O sea que realmente el territorio pues no les tenía mucho control. Es algo similar, fue lo que sucede, o lo que ha estado sucediendo, mejor dicho, con Donetsk y Lugansk. Es un territorio en el que el gobierno de Ucrania no tiene mucho control y no lo ha tenido desde hace años. Em, Sin embargo, es lamentable que este tipo de movimientos por parte del gobierno de Rusia, que movimientos que terminan recordando bastante a precisamente a lo de la pérdida territorial de México o incluso ¿cómo se llama? Los golpes de estado dados por la OTAN, eh, particularmente por Estados Unidos, hayan caído, o sea, bueno, hayan sido practicados ese tipo de movimientos también por el gobierno ruso. También hay algo que creo que la gente se le está olvidando bastante que, bueno, no, eso no, o sea, lo del gas, eso ya lo tiene bastante en cuenta, pero más bien algo a lo que la prensa no le da suficiente atención es em, el hecho de que estos conflictos ya llevan años, que incluso desde antes del 2013 eh, ya Ucrania ya tenía problemas, no se ha hablado lo suficiente también de dichas condiciones en las que Ucrania se iba a unir a la Unión Europea, la gran cantidad de empresas que iban a quebrar y ¿cómo se llama? Incluso creo que se había comentado de pérdidas de jubilaciones. Y bueno, no les pido que me crean a mí, o sea, simplemente vean información con respecto a estos temas de preferencia, información del 2013, información del 2014 y verifiquen ustedes mismos lo que estoy comentando. También hay que tener en cuenta que las sanciones han tenido un efecto boomerang. Le está saliendo muy caro ponerle sanciones a Rusia, también le están saliendo caras las sanciones a Rusia, obviamente, hacia Occidente, pero el asunto es de que las sanciones no han hecho más que dañar más la economía y a nivel global, principalmente la de los habitantes de Europa, la de los habitantes de Rusia. Con Europa también me refiero a Ucrania, obviamente, y los habitantes de Estados Unidos. Em, entonces, si bien no me parece ético lo que voy a mencionar, creo que es la solución más pacífica
creo que se deberían de levantar las sanciones a Rusia y reconocer que ya el territorio eh, de Donetsk y Lugansk no está en control de Ucrania. Para mí lo ideal sería que se hubieran respetado los tratados de Minsk. Incluso hasta me gustaría que ya sería algo como que muy optimista que Rusia, o sea, pagara por los crímenes de guerra. Pero siendo sincero, o sea, creo que la solución más pacífica es, ¿cómo decirlo? Eh, no expandir más la OTAN, que todos quiten las sanciones simultáneamente y también, ¿cómo decirlo? Pues esencialmente que se declare la paz, aunque eso signifique que Donetsk y Lugansk le pertenezcan a Rusia o que sean estados independientes. O sea, sé que es feo perder territorio, de hecho yo soy mexicano que le estoy haciendo este comentario, pero creo que es peor la cantidad de pérdidas humanas que podría llegar a generar este tipo de conflictos territoriales a largo plazo. Y también, o sea, yo prefiero eso a que Ucrania se convierta en algo similar a Israel y Palestina. O sea, son territorios que se han estado disputando desde hace años, las cuestiones ahí políticas territoriales y religiosas entre la cuestión de Israel y Palestina, y no me gustaría que Ucrania terminara en una situación similar por la cuestión de recuperación de territorio. Igual, creo que otra cosa que podríamos hacer como, ¿cómo decirlo? Personas, incluso no estando dentro de las grandes esferas del poder político, es alzar la voz y también, o sea, que durante las elecciones que vienen se haga bastante presión eh, para que se voten por partidos y candidatos que no sean intervencionistas. Si ustedes quieren llamarlo así, digamos una especie de purga política en forma de votación, porque se han roto tantos acuerdos, se ha afectado tanto a la población, incluso con las mismas sanciones. O sea, les digo, esto no es solo lo que le pase a Rusia, no es solo lo que le pase a Ucrania, no, también le está afectando económicamente a Estados Unidos, le está afectando a Europa y nos ha estado afectando a los países que tenemos una especie de conexión económica muy fuerte con los países antes mencionados. Como yo les digo, soy mexicano y estoy consciente de que también esto de las sanciones me está afectando de forma indirecta debido al gran, ¿cómo se llama? La gran codependencia mercantil que, digamos, tiene mi país hacia Estados Unidos y también hacia Europa. Y pues, básicamente, asimilar esa idea y empezar a hacer presión para que no se voten por intervencionismos. Yo creo que si queremos, por así decirlo, cambios significativos en Ucrania y en Rusia, esos tienen que ser cuestiones graduales. Creo que los que están más en capacidad de organizar, como digamos, movimientos para frenar la administración del gobierno ruso son los propios rusos, pero para eso también se necesita organización. Yo creo que si Occidente, por así decirlo, que en realidad es más bien hablar de Europa y Estados Unidos, principalmente es hablar de los países miembros de la OTAN, quieren que las cosas cambien en Rusia, no debe de ser mediante, o en Ucrania, bueno, y o en Ucrania, no debe de ser mediante el intervencionismo, tiene que ser mediante planes que se puedan llevar a cabo por parte de la misma población de esos países y que ellos mismos sean los que empiecen a tomar control
sobre las políticas de sus propios países. Sé que lo que estoy diciendo no es necesariamente ético, sé que no es agradable, sé que muchos pueden llegar a estar en contra de este tipo de ideas, pero es que es preferible, o sea, es preferible desde mi punto de vista que acontezcan ese tipo de cosas a que continúe la guerra. Entonces, créanme que no es como que esté, ¿cómo decirlo?, contento con el gobierno de Rusia o con el gobierno de Ucrania. No, o sea, estoy molesto tanto con el gobierno de Rusia como con el gobierno de Ucrania, como con la OTAN, o sea, tanto la parte de Europa como la parte de Estados Unidos, pero creo que esta es de lejos la solución más pacífica. Igual, ustedes pueden decir que están en desacuerdo, que están de acuerdo, pero yo creo que lo que sí se puede hacer como personas, aunque no estemos dentro de esferas de poder, es hacer presión en lo que respecta a las votaciones. También, o sea, creo que va a ser importante este tipo de comentarios para tener en cuenta las próximas elecciones en Estados Unidos. También en lo que respecta a España, también por hablar español, yo creo que este tipo de información puede llegar a ser tomada en cuenta en esta región de Europa. Y pues incluso eh, se podría decir que estos comentarios podrían llegar a tomarlos en cuenta de hacer presión mediante el voto en cualquier país. En mi caso también se tendría que hacer lo mismo por cómo se llama, por diferencias, si llega a haber diferencias en lo que respecta al gobierno actual de mi país y los cambios que queremos para las próximas elecciones. Pero, o sea, esto ya es así como que fuera del tema de Ucrania. Pero bueno, lo que creo que sí podemos hacer es hacer presión, reconocer a quién le estamos cediendo poder. Cuando tú compras algo de un determinado país, le estás dando poder a ese país. Cuando tú, ¿cómo se llama? Votas a un gobernante, le estás dando poder a ese gobernante. Y lo que hago ahorita es más bien alzar la voz y buscar también la solución más pacífica. Dios quiera que en el largo plazo los rusos puedan hacer algo al respecto con lo que respecta a la situación y sus desacuerdos con el gobierno de su país, al igual que lo puedan hacer los ucranianos, pero creo que de momento lo ideal es que termine la guerra. No queremos más muertes, sino queremos más de los problemas que podrían generar este tipo de asuntos. Incluso, pues, lo voy a decir como va, o sea, yo sí tengo miedo incluso a las cuestiones que tienen que ver con armas nucleares. Entonces, pues, creo que son el tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta y, pues, eso es lo que hay. Si ustedes quieren rezar, si ustedes quieren comentar algo al respecto, si ustedes quieren hacer presión por este tipo de situación, eh, están en su derecho y yo de momento pues les comento esto, les digo, no es lo más ético, no es lo más, ¿cómo decirlo?, deseable, pero creo que es una de las soluciones más pacíficas. Igual, ustedes ya me comentan qué opinan en los comentarios. Y bueno, gente, tengan en cuenta a quién le dan poder y pues si no están de acuerdo, alcen la voz. Esa es ¿cómo decir? La sugerencia que yo les hago. Y bueno, creo que de momento eso es todo. Dios los bendiga y adiós.